Bienvenidos, comunidad nocturna. Estoy aquí para relajarte con un poco de terror. Así que antes, me gustaría que cada uno de ustedes deje un comentario haciéndome saber de qué parte del mundo están escuchando y qué hacen mientras nos oyen. También den un like y suscríbanse al canal si están disfrutando de estos relatos. Sin nada más, comenzamos. Nunca pensé que mi vocación como sacerdote me llevaría a enfrentarme a algo tan oscuro como lo que encontré en aquel pequeño pueblo de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Todo comenzó con un llanto que se escuchaba cada noche, desgarrador, como si el dolor mismo hubiera cobrado vida y se arrastrara por los canales de agua que rodeaban el pueblo. Yo, el padre Emiliano, había sido enviado a aquel lugar para servir a la comunidad y guiar a sus habitantes en la fe. Pero había algo más, algo que nadie en el pueblo sabía. Yo no era solo un sacerdote. Desde hacía años, había sido entrenado en secreto por una orden clandestina de la iglesia para combatir fuerzas oscuras que amenazaban a la humanidad. Monstruos, demonios, espíritus malignos. Yo era un cazador. Y mi misión era proteger a los inocentes, incluso si eso significaba arriesgar mi propia alma. El llanto que escuchaba cada noche no era normal. No era el gemido de una mujer desconsolada, sino algo más profundo, más antiguo. Los habitantes del pueblo murmuraban sobre la Llorona, aquel espíritu legendario que, según la tradición, vagaba por las noches en busca de sus hijos perdidos. Pero algo no encajaba. La Llorona era una leyenda, una historia para asustar a los niños. ¿Cómo podía ser real? Sin embargo, las desapariciones eran reales. En las últimas semanas, 3 personas habían desaparecido sin dejar rastro. Un niño, una joven y un anciano. Todos habían sido vistos por última vez cerca de los canales, y todos habían escuchado el llanto antes de desaparecer. La gente del pueblo estaba aterrada, y yo sabía que tenía que actuar. Decidí comenzar mi investigación en los archivos de la iglesia local. Entre viejos libros y manuscritos polvorientos, encontré referencias a la Llorona, pero no como una simple leyenda. Según los textos, el espíritu de la Llorona era real y había sido invocado siglos atrás por un hechicero que buscaba vengarse de los habitantes del pueblo. El hechicero había sido derrotado, pero su maldición había permanecido, latente, esperando el momento adecuado para resurgir. Aquella noche me dirigí hacia los canales, armado con un crucifijo bendito, agua bendita y un viejo libro de oraciones en latín. El aire era frío y húmedo, y la luna brillaba débilmente sobre el agua. No tuve que esperar mucho para escucharlo. El llanto era más fuerte que nunca, y parecía venir de todas direcciones a la vez. De repente, vi una figura en la distancia. Era una mujer, vestida de blanco, con el cabello largo y negro que le caía sobre el rostro. Flotaba sobre el agua y sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Era la Llorona. Intenté acercarme, pero ella desapareció antes de que pudiera hacer nada. En su lugar, encontré algo que me heló la sangre, una pequeña muñeca de trapo, empapada en agua y cubierta de barro. Era la muñeca de la niña que había desaparecido. Decidí que era hora de actuar. Preparé un ritual en la iglesia, utilizando los textos antiguos que había encontrado. El ritual era peligroso, pero era la única forma de enfrentar a la Llorona y liberar a las almas que había capturado. Aquella noche volví a los canales, esta vez con el ritual preparado. Coloqué velas alrededor del agua y recité las oraciones en latín. El llanto comenzó de nuevo,
pero esta vez no me asustó. Sabía que tenía que ser fuerte. La Llorona apareció de nuevo, pero esta vez no intentó huir. Se acercó a mí, flotando sobre el agua. Y su voz resonó en mi mente. ¿Por qué interfieres, sacerdote? Estos son míos. Le respondí con firmeza. No son tuyos. Son almas inocentes y las liberaré. El enfrentamiento fue intenso. La Llorona lanzó un grito desgarrador que me hizo tambalear, pero logré mantenerme en pie. Utilicé el crucifijo y el agua bendita para mantenerla a raya mientras recitaba las oraciones del ritual. Finalmente, logré debilitarla y su forma comenzó a desvanecerse. Pensé que había ganado, pero estaba equivocado. Justo cuando la Llorona desapareció, el agua de los canales comenzó a agitarse violentamente. De las profundidades emergieron figuras oscuras, sombras que se arrastraban hacia mí. Eran las almas de las víctimas de la Llorona, pero no estaban en paz. Habían sido corrompidas, convertidas en algo mucho peor. Me di cuenta de que la Llorona no era el verdadero enemigo. Ella era solo una manifestación de la maldición, una herramienta del hechicero que había invocado su espíritu siglos atrás. La verdadera maldición era el hechicero mismo, cuyo espíritu aún habitaba en los canales, alimentándose del dolor y el sufrimiento de las almas que capturaba. Ahora, no solo tenía que liberar a las almas de la Llorona, sino también enfrentarme al hechicero y romper la maldición de una vez por todas. Regresé a la iglesia y pasé horas estudiando los textos antiguos, buscando una forma de derrotar al hechicero. Finalmente, encontré un ritual que podría funcionar, pero requería un sacrificio, mi propia alma. No lo dudé. Sabía que era mi deber proteger a los inocentes, incluso si eso significaba perder mi propia salvación. Aquella noche, volví a los canales por última vez. El hechicero apareció, una figura oscura y retorcida que se elevaba sobre el agua. Recité las oraciones del ritual y sentí cómo mi alma comenzaba a desprenderse de mi cuerpo. El hechicero lanzó un grito de furia, pero no pudo detenerme. El ritual funcionó y su espíritu fue destruido. Las almas de las víctimas fueron liberadas y el llanto de la Llorona cesó para siempre. Ahora, mientras escribo estas palabras, sé que mi tiempo en este mundo está llegando a su fin. El sacrificio que hice me ha dejado marcado y siento cómo la oscuridad se acerca. Pero no me arrepiento. He cumplido mi deber y el pueblo está a salvo. La maldición de la Llorona ha sido rota, pero sé que hay otras fuerzas oscuras en el mundo, esperando su momento. Y aunque yo no pueda enfrentarlas, sé que habrá otros como yo, otros cazadores que protegerán a los inocentes. Por ahora, descansaré y esperaré el día en que mi alma encuentre la paz que tanto he luchado por dar a los demás. El sol se ocultaba detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos rojizos que se reflejaban en las aguas tranquilas del lago. Yo, el padre Agustín, había llegado a este pueblo hace más de una década. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera el obispo, era que mi verdadera misión era otra. Yo era un cazador de monstruos. Todo comenzó con los rumores. Los pescadores hablaban de algo que acechaba en las profundidades del lago. Decían que las redes volvían vacías, que las aguas se enturbiaban sin razón y que en las noches de luna llena se escuchaban gruñidos que helaban la sangre. Al principio pensé que eran solo supersticiones, historias para asustar a los niños. Pero luego, una noche, lo vi. Estaba en mi pequeña habitación junto a la iglesia,
revisando unos antiguos códices que había heredado de mi mentor, cuando escuché un grito desgarrador. Salí corriendo hacia el muelle, donde una multitud se había congregado alrededor de un cuerpo destrozado. Era Juan, el joven pescador que siempre ayudaba en la misa. Su rostro estaba congelado en una mueca de terror, y su cuerpo mostraba marcas de garras enormes. La gente murmuraba, señalando el lago. «Es el Cipactli», dijo una anciana, su voz temblorosa. «Ha despertado». El Cipactli, una bestia de la mitología azteca, un monstruo mitad cocodrilo, mitad pez, que devoraba todo a su paso. Según los códices, había sido sellado en el lago hace siglos por un sacerdote guerrero, pero ahora algo lo había liberado. Pasé días y noches estudiando los códices, buscando una manera de enfrentar al Cipactli. Los textos hablaban de un ritual antiguo, un canto en náhuatl, que podía debilitar a la bestia, pero necesitaba algo más, un sacrificio de sangre, no de un animal, sino de alguien dispuesto a dar su vida por el pueblo. Fue entonces cuando María, la hija del alcalde, se ofreció. Era una joven valiente, de mirada firme y corazón puro. «No puedo permitir que más gente muera», me dijo. «Haré lo que sea necesario». La noche del ritual, el lago estaba inquietantemente quieto. María y yo nos adentramos en una pequeña embarcación, llevando con nosotros un cuchillo ceremonial y los códices. Remamos hasta el centro del lago, donde las aguas eran más oscuras. Comencé a recitar las palabras en náhuatl mientras María sostenía el cuchillo sobre su pecho. De repente, el agua comenzó a agitarse. El Cipactli emergió, su enorme cuerpo escamoso brillando bajo la luz de la luna. Sus ojos, como brasas ardientes, me miraron fijamente. María levantó el cuchillo, pero antes de que pudiera actuar, la bestia lanzó un rugido que hizo temblar la embarcación. En un acto desesperado, lancé el códice al agua, gritando las últimas palabras del ritual. El Cipactli se retorció, como si estuviera atrapado en una red invisible, y luego se sumergió de nuevo en las profundidades. Pensé que había terminado. Regresamos al pueblo, exhaustos pero aliviados. La gente nos recibió como héroes, y por primera vez en semanas hubo risas y cantos. Pero esa noche, mientras dormía, tuve un sueño. Estaba en el lago, pero las aguas eran de sangre. El Cipactli estaba allí, pero no era el mismo. Su cuerpo estaba cubierto de rostros humanos, todos gritando en agonía. Uno de los rostros era el de Juan, el pescador. Otro era el de María. Desperté sudando, con el corazón acelerado. Algo no estaba bien. Al día siguiente, María comenzó a actuar de manera extraña. Su piel palideció y sus ojos adquirieron un brillo enfermizo. Luego, desapareció. La encontré en el muelle, de pie frente al lago, murmurando palabras en una lengua que no reconocí. «¿María?», le dije, acercándome con cuidado. Ella se giró, y lo que vi me heló la sangre. Sus ojos eran ahora como los del Cipactli, y su sonrisa era demasiado amplia, demasiado llena de dientes afilados. «Padre», susurró, «el Cipactli no fue derrotado, solo cambió de forma». María no era María. El Cipactli había poseído su cuerpo, usando su sacrificio fallido como un portal para entrar en nuestro mundo. Ahora, la bestia caminaba entre nosotros, y solo yo lo sabía. Tuve que actuar rápido. Reuní a los aldeanos en la iglesia, diciendo que debíamos realizar un último ritual para asegurarnos de que el Cipactli no regresara. Mientras tanto, preparé una trampa. Usando los códices, dibujé un círculo de protección en el suelo de la iglesia y en el centro coloqué el cuchillo ceremonial. Cuando María entró, su mirada era de furia pura.
«No puedes detenerme», rugió, con una voz que no era la suya. «Lo sé», respondí, «pero ella sí puede». María luchó contra la posesión, su verdadero ser brillando por un momento. Con lágrimas en los ojos, tomó el cuchillo y lo clavó en su propio corazón. El Cipactli gritó, un sonido que resonó en cada rincón del pueblo, y luego se desvaneció. María murió esa noche, pero su sacrificio salvó a todos. El lago volvió a su tranquilidad y los pescadores pudieron regresar a sus labores. Yo, sin embargo, no pude encontrar paz, porque en mis sueños todavía veo el Cipactli y sé que no ha terminado. Algún día volverá, y cuando lo haga, estaré listo.